La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, 2 minutos, ya estamos en línea con todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, y nuestras aliadas Radio Quillabamba y Radio Madre de Dios, a esta hora para presentarles A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y efectivamente en Quillabamba y Madre de Dios hoy día va a llover muchísimo, tanto como ha llovido en Piura, y esta noche en Piura y en Tumbes, pero sobre todo en Tumbes va a llover mucho también. El conteo de víctimas sigue creciendo, hemos llegado ya a 91 fallecidos, que es para toda la temporada de lluvias un número bastante alto, por cierto. Cada vida vale por sí misma de manera incalculable, pero también hay que decir que para que el impacto de los daños que han habido, pues es un número bastante menor que en otras circunstancias. Creo que ha habido mucha precaución de la propia gente, la capacidad de ponerse a salvo más rápido, sobre todo donde hay deslizamientos, y también, por supuesto, la disposición de no enfrentarse a las aguas a las cuales uno no puede vencer, ¿no es cierto? Pero lo importante hoy día es que todos están sonrientes acá porque ganó Perú. Y ganó Perú al Uruguay, o sea, no a cualquiera, ¿no? No es que le gane. ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué no le podemos ganar a Venezuela y sí le podemos ganar a Uruguay? Nunca voy a entender el fútbol, ¿no? Viene Brasil y le empatamos, creo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Ahí sí. Ahí sí. O sea, con el equipo grande, como que la gente se crece. Bueno, Bolivia le ha ganado a Argentina, por ejemplo. Sí, no, bueno, es que Argentina está en problemas. Sí, Yo estaba ya a punto de prender mi televisor, no para ver el partido, sino para ver los comentaristas argentinos, que son lo más gracioso que hay, porque se quejan de todo, de los jugadores, del árbitro, la banca, del que carga el agua, de todos, ¿ya? Del aguatero, se quejan de todo, están desesperados, tienen que ir al repechaje. Sí. Argentina, imagínate tú, Argentina, pero claro, Uruguay no se fue contento. Yo lo que pude ver, porque además me pasó una cosa genial, que creo que le ha pasado a mucha gente en Lima, de los barrios de Surquillo y Miraflores, Luz del Sur nos quitó la luz en el momento del partido. Oh, para matarlos, eso no se hace. Empezó el partido, y no es que yo sea muy futbolera, felizmente no lo soy, así que no he salido corriendo por las calles, ¿no? Yo vivo muy cerca, Pati, del río, que me ponía por Twitter, vecina, ¿tienes luz? Yo ya estaba con el teléfono apagado y Pati sí ha visto todo el partido. Claro, ¿sí? Y Pati haber hecho lo que hizo mi esposo, que llegó y sacó un tablet, y en el tablet, ahí todos, imagínense ustedes, ver en grupo un partido de fútbol en una tablet, pues, ¿no? Pero lo íbamos a ver bien entre los dos. Y sí, efectivamente miren, yo no soy una persona que gusta mucho del fútbol, porque me parece muy lento, me parece un deporte muy lento. El fútbol nacional es muy lento. Claro, lo que me han explicado ya. Una vez mi marido me hizo ver un partido de la Champions League y dije, no, papito, le dije, este es otro deporte. Ya, estos tipos corren por toda velocidad. Se gozan esos partidos. Claro, bien bonito. Y a una envidia. Bien entretenido, bien, mira tú, era otro deporte. Pero en general los partidos se quedan un poco lentones, ¿no? Pero lo que yo vi ayer desde mi particular punto de vista y con toda la subjetividad que puede tener una persona que no ve fútbol, eran unos jugadores que se pasaban la pelota y no la perdían. Normalmente en el Perú más de 3 pases era imposible, sí. ¿no? Oye, no la perdían, corrían por toda la cancha, más jóvenes, ¿no? Mucho más jóvenes. No se apuesta por los mismos viejitos de siempre, que me parece bien importante. No tiene nada de malo ser viejo, yo lo soy, pero yo no puedo jugar fútbol, pues, ¿no? Y yo creo que ya después de los 30 estás un poco gastado. Para el fútbol, sí. Para el fútbol estás gastadito, ¿no? Sobre todo si el resto de los chicos tienen pues 20 y tantos, ¿no? Entonces, una gran alegría para el Perú, que obviamente, chicos, no significa nada, ¿no? O sea, eso no significa que vamos a ir al Mundial. Una golondrina no hace un verano. No, definitivamente. Pero, como este presidente es lechero, le pasan esas cosas. O sea, en medio de la tristeza, y varios canales de televisión, porque después del partido me devolvieron la luz. Es genial, ¿eh? La luz ha regresado después del partido. Parece que es una cábala. No les pague ese recibo. Si yo no veo el partido del Perú gana, vamos a tener en cuenta. Y lo que es interesante era ver cómo celebraban en Piura. Sí, en una improvisada proyección, en una pared toda. Sí, lindo, cómo celebraban en Piura. Sobre todo, ¿no? Sí, pero en fin, ahí vamos.
regresando a lo nuestro, lo urgente, ¿no? El ejército peruano, la Policía Nacional, los bomberos, voluntarios, han rescatado ayer una cantidad impresionante de personas. Se supone que hay 5.000 personas ya evacuadas por las Fuerzas Armadas y bueno, y por su propio esfuerzo también, es cierto. Pero lo que se nos ha dicho es que hay dos problemas. Uno, gente que no quiere irse, que tiene mucho miedo al pillaje, nos lo dijeron ya ayer desde Tumbes, ¿no? Que tiene miedo que le roben muchas o pocas cosas. Entonces, lo que están pidiendo pues es patrullaje de las Fuerzas Armadas. El problema es que para patrullar estas zonas realmente inundadas, solamente pues con Zodiacs, con motores, con botes a motor se puede entrar, ¿no es cierto?, para poder salir, para poder hacer un patrullaje pues eficaz. Entonces, la verdad es que esa es la demanda, que el patrullaje sea eficaz para que las personas puedan salir. La otra cuestión que hay que decirlo es, ¿se puede dejar a una persona cuidando la casa? A un varón, a un joven, ¿no? Y que el resto, o sea, no tiene ningún sentido tener a niños, animalitos, tener a ancianos, tener madres gestantes, en fin, en una zona que está complicada. Entonces yo sí creo que ahí tiene que haber un esfuerzo de la familia para decir, no, pues fíjate, vamos a organizarnos, ¿no? Todos nos vamos y estos dos se quedan. Que además es más fácil porque les puedes dejar la comida que está disponible ahí, que es poca, entonces no es más fácil organizarse de esa manera. Y después regresamos. Miren, en una semana va a ser un lodazal, pero ya se va a poder entrar caminando, ¿ya? Entonces, y como está sucediendo ya en muchas partes de Piura, que comienza a secarse, felizmente el calor ayuda, y también el mismo río que se va llevando el agua, o sea que va a haber que hacer mucho trabajo, ¿no es cierto? Unos días más, se están todavía creando barreras con sacos de arena, etcétera, pero eso no va a durar demasiado. Entonces ahí hay que regresar. Eso es lo que se espera hacer. Y luego, como hemos dicho ayer, viene la reconstrucción. Y la reconstrucción va a ser importante. Vamos a hablar mucho de la reconstrucción en los próximos días. Ahora estamos concentrados en Piura. Pero a los piuranos que están sufriendo, miren Guarmey, miren Trujillo, miren Chiclayo, ¿cómo están saliendo? Sí. Pueden mirar también todo el sur de Lima, que está ya rehabilitado, conectado, obviamente con gente con necesidad que tiene que reparar sus casas, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, la propuesta nacional de un desarrollo de infraestructura muchísimo mejor. Ahora, yo quiero reiterar algo, ¿no? Los puentes de Piura siguen ahí, ¿ya? Les pasó el río por encima, sí. No por abajo, no los golpeó, no, les pasó el río por encima, y ahí siguen los puentes, ¿ya? ¿Eso qué significa? Buena ingeniería. Porque cuando termine la emergencia, ¿no es cierto?, te queda la infraestructura. O sea, el río puede pasar encima de la carretera, sí, o debajo de la carretera, o encima del puente, o debajo del puente, pero cuando termine la emergencia, la infraestructura queda. Solamente tienes que hacer un mantenimiento, revisar sus daños. De pronto mejorar un poco la estructura. Así es, calzarla mejor. El puente, no es que se haya caído, desplomado. Desplomado, no se puede desplomar, ¿no? Y luego, por supuesto, vendrán, no es el momento, todo el mundo lo dice y es verdad, porque todavía se está rescatando gente, todavía se está pidiendo que intervenga las Fuerzas Armadas, etcétera, que ha ayudado muchísimo. Los helicópteros se están desplegando de una manera, miren, yo nunca he visto trabajar tanto la Fuerza Aérea como ha trabajado en las últimas 2 semanas, ¿no es cierto?, en servicio civil, digamos, ¿no? Y la verdad es que esa emergencia no ha terminado. Pero sí hay responsabilidades, por supuesto. Yo creo que en Lima son clarísimas. La última encuesta de Ipsos le pasa la factura rápidamente a Luis Castañeda Locio, ¿no? Una persona que se ha negado a dialogar, sobre el cual todavía hay una gestión que se llama Habla Castañeda, que tiene que responder 80 preguntas del público de Lima, o sea, 50.000 firmas diciéndole, oiga señor, explique, ¿no? No nos mande un ingeniero que dice que el puente no se cayó sino se desplomó, ¿no? ¿Y cuánto vale esa grúa que está sosteniendo el otro puente? Pues hasta ahora no nos explican cuánto vale la grúa, no nos explican nada. O sea, es una falta de respeto al ciudadano impresionante. ¿Sabes qué? Es un desconocimiento del otro como ciudadano. O sea, tu opinión no solamente no vale nada, sino siquiera tengo por qué responderla. Y eso no es cierto. La autoridad, ¿no es cierto?, sí tiene que rendir cuentas. Y una rendición de cuentas es bien importante. Lo segundo, yo creo que tiene que haber rendición de cuentas sobre todas las donaciones. ¿Por qué? Porque fíjense, la gente ha sido muy generosa, ¿ya? Y cuando uno es muy generosa, al tiempo dices, ¿habrá llegado o no habrá llegado?
Claro, hay cierta desconfianza. ¿No? Y la verdad es que uno sabe en quién confía, ¿no es cierto? Pero sí te gustaría ver, ¿no es cierto?, las fotos de las entregas, ver cómo se ha beneficiado a la gente, qué se les ha entregado, cómo se les ha entregado, digamos, realmente la recepción, ¿no es cierto?, de lo que se ha efectuado durante estos días. Eso todavía nos falta ver, ¿no? Obviamente mucha es comida, nadie va a ver a la gente, digamos, una semana después con la misma comida, porque ya se la comió, ¿no es cierto? Pero la ropa que se ha entregado, los zapatos, los útiles de limpieza, los útiles escolares, en fin, tantas cosas que se han entregado, sería bueno que el gobierno central, que ha hecho acopio aquí en Palacio de Gobierno, diga, bueno, hemos entregado tanto a tales localidades, acá están las actas de entrega, acá están las municipalidades que han intervenido, acá está la iglesia, hemos entregado tanto, etcétera. Eso también es una buena práctica, como para corregir a nuestro alcalde, que dicho sea de paso no ha entregado nada, creo que algunas carpas nada más que tenía Defensa Civil y punto, ¿ya? Y que podría haber hecho mucho más por la gente si hubiera ejecutado su programa de prevención, que además él y varios presidentes regionales, hoy gobernadores, varios alcaldes provinciales y varios alcaldes distritales tienen responsabilidad por no ejecutar sus presupuestos de prevención. ¿Ya? La descolmatación, que todo el mundo dice, eso no es nada, no, es bien importante. La descolmatación es bien importante. Tienes dos tareas ahí, descolmatación, porque ¿qué pasa? Cuando viene el huaico, te deja el sedimento en el río. A dejarte el sedimento, el segundo huaico pasa por encima, pues va que el nivel sea mayor. El nivel sea. Entonces, si tú metes maquinaria, descolmatas el sedimento, lo pones a los costados, cuando baja el huaico viene limpio. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Ese trabajo hay que hacerlo todos los inviernos, cuando el río está seco, en todas las quebradas que se pueden activar. Y se pueden activar todas, o sea, hay que hacer el trabajo en todas. Sí. No hay distrito que no tenga una quebrada que se pueda activar en la costa peruana. Entonces, eso pues, y también por supuesto en la sierra, digamos, en la margen occidental, sobre todo de la cordillera de los Andes. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer. ¿Se ha hecho? No. En algunos sitios sí, otros no. Tercer asunto, las zonas urbanas. O sea, dónde se va a construir y dónde no se va a construir. Y donde no se va a construir, establecer medidas rigurosas, ¿no? Pones un bosque, lo que quieras, pero ahí no se construye. Y el drenaje. Porque tú puedes tener una ciudad, miren, Venecia se inunda, claro, ¿ya? Pero tú tienes una ciudad que drena, de alguna manera. Ayacucho ha sido un ejemplo, llueve brutalmente, pero drena. Y las ciudades más importantes del mundo, donde llueve mucho más que acá, ciudades tropicales, tienen drenaje. Son las zonas sierra y selva. Hay que recordar que eso no se ha aprendido en la costa. No se ha aprendido. Por eso estamos pasando. Así es. Entonces, ahorita va a llover durísimo en Madre de Dios, pero Madre de Dios no hay problema. Tienen todo su sistema de drenaje. Su único problema es que el río sube de nivel. Igual que en Iquitos. El único problema es que el río te sube de nivel. Que eso es inevitable. ¿Ya? Entonces, ahí tienes que tratar de colocar la parte más alta de la ciudad. Pero el resto drena. Entonces, por el amor de Dios, eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Vamos a tener comunicación importante con la ministra de Educación, Marilú Martens, y también vamos a conversar con Richard Acuña, congresista de la República desde Trujillo, para hablar sobre justamente las denuncias que hay sobre los donativos del Congreso, donde Keiko Fujimori aparece cada vez que hay un donativo del Congreso, lo cual es bien raro, ¿no? También ha salido muy golpeado por los huaicos. Keiko Fujimori, le cayó el huaico. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y el jefe del gabinete, Fernando Zavala, ha sostenido que en un mes, en 30 días, Piura podrá llegar a la normalidad tras las inundaciones registradas desde el lunes. Alrededor de 10.000 personas serán trasladadas a refugios, pues sus casas fueron inundadas. Pero Rosa María, hay un tema de comprensión lectora aquí. ¿Qué significa 30 días para llegar a la normalidad? Lo he visto en varios medios y están poniendo listones. A ver, pues vamos a ver si cumple. No, pues, es que fíjense, hay un grupo de periodistas radiales que están, yo creo que pagados por el fujimorismo, porque no tengo otra explicación, que se ponen a gritar, la ayuda no llega, como si nosotros, la ciudadanía, no hubiéramos hecho nada.
Y creo que todos hemos puesto de nuestra parte y con buena voluntad. Me parece un insulto a la ciudadanía decir que no llega la ayuda cuando todos estamos ayudando. Y es un insulto a las Fuerzas Armadas decir que no llega la ayuda cuando las Fuerzas Armadas están sin ver a su familia hace días con orden de movilidad. Es un insulto a los médicos que están trabajando guardias. ¿Qué guardias? Ya no tienen turno. Simplemente la ministra de Salud no sabe qué hacer en Piura para que puedan descansar. ¿No es cierto? Entonces, no pues. O sea, no hay que insultar a la gente tampoco. Lo que el Estado puede hacer para volver a la normalidad no es meterse a la casa de la gente, es arreglar lo que le corresponde al Estado. ¿Qué le corresponde al Estado? Vías. Entonces, la comunicación con Piura, desde el norte y del sur, tiene que estar arreglada en 30 días. 2, la transitabilidad dentro de la ciudad. Obviamente, hay que drenar la ciudad. Ya, eso también se puede hacer en 30 días, en la medida en que no llueva hasta dentro de 30 días, ¿no es cierto? Que parece que no va a llover más que este fin de semana. Ok, una vez que tú has logrado eso, abres escuelas, ¿no es cierto? Abres todas tus instalaciones de salud pública, porque hay algunas que están, sobre todo las de primer nivel, que son postas, que están cerradas, y con esas dos, ¿no es cierto? Con esas cuatro, digamos, esos 4 servicios, ya estás hablando de normalidad. ¿Por qué? Porque vuelve el comercio, naturalmente, vuelve la vida de entrada y salida de la ciudad, el aeropuerto sigue funcionando, entonces esa es la normalidad. Colegios, centros de estudios de educación superior, universidades, drenada la ciudad. Ahora, que te van a reconstruir tu casa, no, Pacholito, eso te toca a ti. O sea, el que tiene que ir a limpiar y tirar lampa para sacar el lodo, eres tú. Porque lamentablemente la fatalidad es así, el río se metió a tu casa. Entonces, en Pisco, si uno va a Pisco, se reconstruyó toda la parte pública. Hay un hospital de salud en Pisco, caracho, que ya quisiéramos tener en Lima, ¿no es cierto? Un colegio fabuloso. Pero ¿qué pasó? La gente no arregló sus casas. En Pisco se ensayó una modalidad de rehabilitación de hogares que yo creo que no fue la más feliz, porque se entregó a la gente bonos para reconstrucción. 6.900 soles para que en tu lote te hicieras un pequeño módulo, ¿no es cierto?, prefabricado, de una cocinita, un baño, o sea, los servicios básicos. Fue en el gobierno aprista. En el gobierno aprista, servicios básicos de, ¿no es cierto?, de desagüe y agua, 2 puntos de luz, por decirte, claro, ¿no es cierto?, o 3 puntos de luz, y tu sala y tu dormitorio. Pero y con la idea de que las familias ya con su trabajo y su progreso pues iban ampliando estas casas. ¿Qué hizo la familia? Usó la plata para otra cosa. Entonces las casas no se hicieron, o se hicieron a medias, o se hicieron mal, o se hicieron de una manera prefabricada muy, una las ve muy, ¿qué les puedo decir? Muy lábil, pues esas casas se van a caer de todas maneras, ¿no? Entonces, las hicieron pues de triple A, cuando las debieron comenzar a hacer de material noble, ¿no? Entonces, sí, el problema de dar bonos a las personas, digamos que hay 10.000 personas refugiadas en Piura. Esos son, calculando 5 personas por hogar, ¿no es cierto?, 2.000 casas que hay que rehacer. ¿Ok? Sí se puede rehacer, sí puedes dar bonos de 20.000 soles, etcétera. Pero allí el Ministerio de Vivienda tiene que intervenir para encontrar una solución en la cual el dinero se destine a lo que se tiene que hacer, y 2, que el Estado no destine dinero para construir en aquellas zonas donde no se puede reconstruir. Ese es un punto importante. Así es. Ahora, ustedes me dirán, oye, pero el Chipe, que es el barrio rico de Piura, está todito inundado. Sí, pero lo desagua si sigue bien, porque está construido con material noble, entonces las bases de la casa no se van a caer. Si tú has amarrado bien la roca abajo y es de concreto armado, no se te cae. O sea, la casa flota, ¿verdad? Pero si es de adobe, ¿no es cierto?, la parte de abajo, ya, y el adobe se moja durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, se te cae la casa. Hemos visto cómo se ha captado en vivo, ¿no es cierto?, el momento en que se cayó una casona. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacen acá? Si acá en el centro de Lima se ha hecho alguna vez, ¿no? Cuando tienes una casa que es monumento nacional, abres la manguera, pues. Claro. Abre la manguera, pues. Le remoja los cimientos, pues, 1 año, ¿no? ¿Qué 1 año? 6 meses con la humedad de Lima, se cayó, qué pena, ya no es monumento nacional, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente para urbanizar Lima, las huacas se bajaban con los bomberos. O sea, el adobe mojado, lo moja, ya está, listo. Entonces, eso es lo que va a pasar con todas las casas que son de material no noble, claro, ¿no es cierto? La quincha aguanta más que el adobe en muchas zonas, y muchas zonas son de caña, o sea, de quincha. Pero vamos a ver cómo aguantan después de esto.
Y la otra cosa que sí puede hacer el Ministerio de Vivienda, porque yo creo que la municipalidad provincial ya está excedida, es brigadas de ingenieros, lo que hemos pedido desde en el momento en que ya se desaguan las casas, ir a ver y decirle, mire señora, ¿sabe qué? No vale la pena que invierta un sol más aquí porque se le va a caer. Mejor es botarle y volverla a hacer. Pero eso necesita unas brigadas de ingenieros, ¿no es cierto?, de los colegios de ingenieros locales que hay en todo el Perú, que van casa por casa y marcan, ¿no? Esta casa no, esta sí, usted le mete acá, la calza acá, amarra acá, puede con una pequeña inversión salvarla, pero esta casa no puede salvar. Entonces la estructura de la casa es lo que hay que ir a mirar primero para ver qué se salva y qué no se salva. ¿Qué se puede hacer para aprender un poco de la lección de Pisco, no? Darle bonos otra vez, corres el mismo riesgo. Corres el mismo riesgo. Yo preferiría que el Estado construya directamente, como se ha hecho, o sea, entregar unidades inmobiliarias subsidiadas, obviamente, ¿no es cierto? Y para las personas que han sido damnificadas es mucho más eficiente que darle el dinero a ¿No la sería gente. una carga de pronto administrativa más para el gobierno? No, pero no te queda otra, porque de Sí. verdad que si no el dinero no llega a su destino. Y para garantizar de que no se vuelva a construir en los lugares, eso sí, ¿no? O sea, entonces ya es el Estado el que construye unidades de vivienda para los damnificados, económicas, por supuesto, ¿no es cierto? Pero con condiciones de seguridad, Claro. ¿no? Y de salubridad, ¿no? Con punto de agua, punto de desagüe, punto de luz para la entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la capacidad de que la gente mejore por sí misma su propia vivienda en el tiempo. Pero si tú les das la plata, simplemente se la gastan en otra cosa. Lamentablemente eso pasó en muchos casos en Pisco, no digo que en todo, pero muchos. Y por eso es que no se ve la mejora inmobiliaria de Pisco, se ve la mejora de las vías. Sí, las pues. pistas están buenísimas, ¿no es cierto? Las veredas perfectas, ¿no? Los parques, toda la parte de infraestructura pública, ni una queja. Entonces hay gente que dice, no puede ser que Pisco no esté reconstruido. Perdón. Hay una parte que le toca, ¿no es cierto?, a cada grupo humano, que es hacer tu propia reconstrucción. Tu propia reconstrucción. Y eso cuesta plata. Tiempo y trabajo de toda la familia. ¿No es cierto? Fíjense en Chosica, ¿no es cierto? Las familias han ido, han limpiado el lodo y han vuelto a establecer sus hogares donde están. ¿Ya? Muy bien, sarna con gusto no pica. Lo que pasa es que allá en Chosica lo que han establecido es un sistema por el cual ya el Huayco baja por determinadas avenidas. Ya sabes, pues te subes a la ventana y tomas el video, como hemos estado viendo. Y arriba, en mallas, para que no baje la roca. Ahora, el problema es que se roban, pues, ¿no? Claro. Parte del enmayado comenzaron a robárselo. No, pues, eso es para salvarte la vida. Pero, en fin. Entonces, en esas estamos. Vamos a estar más adelante con la ministra Marilú Martens. Piura, obviamente, no ha recuperado clases hasta el momento, no, ni siquiera lo de la semana pasada y antepasada, y probablemente abra clases en abril tardíamente, ¿no es cierto? Miren, cuando los alumnos no pueden ir a clases porque no pueden salir de su casa, ¿qué cosa vas a reabrir? ¿No es cierto? Eso es absurdo. Tienes que tener la paciencia de esperar que el agua drene. Ahora, la Plaza de Armas de Piura está ahí hace 400 años. No se va a mover de ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que ha entrado y salido el agua de ahí varias veces, ¿no es cierto?, en esos 400 años. Por lo tanto, si la fundación de Piura se realizó ahí, mal o bien calculado, es porque sabes que de ahí, ¿no es cierto?, no te tienes que mover y que finalmente el agua va a drenar. Claro. ¿No es cierto? Es una expansión del río. Y el segundo problema es que, también hay que decirlo, el cambio climático obliga a discutir, ¿no es cierto?, si Piura ya es una ciudad tropical. Y si Piura es una ciudad tropical, Sullana es una ciudad tropical, Catacao es una ciudad tropical, en fin, todo el ámbito piurano es tropical, hay que tomar medidas de ciudad tropical. O sea, ustedes que no creen que en la Florida, ¿no?, en Costa Rica, no llueve peor. Cántaros. Llueve todo es verde, pues llueve a cántaros, son bosques, llueve todo el día. Todo drena, pues. Todo drena, hay sistemas de drenaje. Buenos sistemas de drenaje. Yo hace muchos años conversaba con un consultor del Banco Mundial sobre servicios públicos y me decía, ya agua, luz, bueno, y el drenaje. Y yo le miraba, ¿qué es eso? ¿Ustedes no tienen drenaje en Lima? Y dice, en Lima ya no llueve. ¿Qué vamos a drenar? ¿Ah? Entonces se reía. En Lima no, en Lima, la costa peruana no llueve. Pues. ¿Pero por qué? Porque es un desierto, pues. La corriente de Humboldt hace que la costa peruana sea un desierto. El problema es que la corriente del Niño, ¿no es cierto?, calienta la costa y cuando baja, y ha bajado hasta Lima en esta oportunidad, pues cambia todo nuestro clima. Entonces,
Ese es el tema. Si nosotros no tuviéramos la corriente fría del Humboldt, seríamos como Río. O sea, seríamos... Venecia. No, claro, Belleza, ¿no? estaríamos en una selva tropical, porque ya. estamos a la altura del trópico. O sea, si tú ves la línea ecuatorial, estamos muy cerca de la línea ecuatorial, ¿no es cierto? Piura y Tumbes están cerquísimas, la línea ecuatorial debería ser el trópico, ¿no? Debería llover constantemente. No, pues no es así. ¿Por qué? Porque la corriente Humboldt enfría la costa peruana, y al enfriarla tenemos anchoveta, que es una gran riqueza, pero solamente tenemos valles, ¿no es cierto? Los valles cortan la costa y son como pequeños oasis entre una costa desértica. Si no me creen, mírenlo en Google Earth desde su computadora. Qué maravilla. ¿Ya? Y ahí lo van a ver clarito, clarito, clarito. Todo es desierto. Y si uno aprende a amar el desierto, ¿no? Esas extensiones inmensas, ¿no es cierto? De arena y piedra. Pero eso es lo que somos. Cuando llueve, no sabemos qué hacer. Vamos a la pausa. Liniers, el famoso dibujante argentino, ha mandado una caricatura muy bonita. Claro, tienes que ser argentino tal vez para entender que aquí no hay paraguas, ¿no? Nos manda cientos de paraguas en una caricatura, ¿no? Se ve toda la lluvia y cientos de paraguas que van cayendo para que la gente los pueda tener. Porque, claro, acá no tenemos paraguas. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco. También estamos con nuestras emisoras dominicas hermanas, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que lleva el audio de este programa por el momento. Ya lo vamos a implementar mejor, seguramente, a través del cable allá en Madre de Dios. ¡Qué bueno! Y un tuitero, Daco Guaro, me hace recordar una cosa interesante, debe ser constructor, que el concreto armado, que sería lo más apropiado para este tipo de lugares inundables, cuesta $200 el metro cuadrado, ¿no? O sea que es imposible comenzar con un bono de 6.800 soles porque no te alcanza para nada. Y con 200 metros cuadrados, es complicado. Dice que a 200 metros cuadrados construyes 10 metros cuadrados con esa cantidad de dinero, ya, para que sea habitable. No me parece que sea un punto de partida equilibrado para una reconstrucción. Tienes toda la razón. Pero probablemente lo que sea es algo distinto de lo que se hizo en Pisco. Es decir, acá lo que habría que discutir, si es posible, una reconstrucción con propiedad horizontal. ¿Cómo es eso? Así es, edificios. Ajá. Que es mucho más económico por el tema de agua y desagüe y de luz. Ya, edificios, no les digo altísimos, pero sí de 4 o 5 pisos, modulares. Se hacen muy rápido, Y ¿no? que se hacen muy rápido, con departamentos muy pequeños de, qué sé yo, 80 metros cuadrados, a todo meter, entre 60 y 80 metros cuadrados, pero eso sí, súper seguros y muy saludables. Hay que darle a la gente vivienda saludable, que significa un cambio de vida enorme, ¿no? Y simple y llanamente que las viviendas que se crean inhabitables efectivamente pase el bulldozer y las tumbe y ahí no se habite más. Que eso es una de las cosas que lamentablemente no sucede en el Perú. Entonces, pero si ha declarado inhabitable, bueno, pues, pero hay gente pobre que necesita, pues, que vive ahí, viene el siguiente Huayco y de nuevo hay que sacarlos, pues, en canoa, a todo el mundo, en bote, ¿no? Felizmente llegaron bastantes, Zodiacs de, las Fuerzas Armadas, más de 20 han estado trabajando ayer, y la gente también ha salido como ha podido, ¿no? Con su unicornio, su tabla hawaiana. He visto uno que hacía surf en la Plaza de Armas. De verdad, sonría a la cama, sí, estaba contento. Ahora, los peruanos son gente muy, muy contenta, muy, muy feliz, Y eso ayuda. muy alegre. Sí. Entonces yo creo que eso ayuda mucho. Y sí, efectivamente, han estado esperando con paciencia en los techos de sus casas, en los árboles, esperando a que finalmente los vengan a rescatar. No toda la ciudad está inundada y eso es algo bueno, porque la gente que está en una zona seca le está abriendo los brazos a la gente que está viniendo del otro lado. Y yo creo que eso es algo también a destacar. No todo es malo. Entonces hay que aguantar. El del 83 fue durísimo, y se demoró mucho en reparar Piura. Pero realmente o sea, pobre, le tocó al gobierno de la UNDE que no sabía qué hacer con el fenómeno, pues no sabían qué hacer con el fenómeno del Niño.
fue un fenómeno del niño que vino al Perú después de muchísimos años, no había memoria, ¿ya? Y 2, de ahí llegó el gobierno de García, ya, que era como el hecatombe, ¿ya? Entonces se demoraron para el año 87, les juro, no teníamos Panamericana Norte. Estamos ya con la ministra Marilú Martens en el teléfono, justamente ella ha viajado varias veces a Piura para ver la situación allá. Muy buenos días, ministra. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que estará usted un poco cansada por el trabajo de ir y venir y estar viendo la infraestructura educativa en todo el país, pero le pido repasar con nosotros algunas cifras. Entiendo que ya habían separado 1.000 millones de soles de presupuesto para rehabilitación en algunos casos y en otros casos reedificación de escuelas públicas. ¿Ese proceso ya está empezando o cuándo va a empezar? A ver, Rosa María, para lo que es inversión en infraestructura educativa, las transferencias que el Ministerio de Educación hace a las regiones, ya hemos hecho la transferencia, las transferencias, perdón, hoy ya no sé qué día estoy, se hacen el 31 de marzo, son alrededor de 1.100 millones. Eso ya está hecho, ya el Ministerio de Educación lo pasó al Ministerio de Economía y las transferencias ya se hacen. Uh-huh. Eso es proyectos de inversión que las regiones presentan al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, a través de criterios que son criterios públicos, criterios transparentes, como que son escuelas que presentan altos riesgos, infraestructura con alto riesgo, escuelas en zonas de extrema pobreza, en zonas urbanas, escuelas que se requieren porque la matrícula es mayor al número de escuelas que hay en el lugar. Uh-huh. Todo eso fue publicado a través de una resolución. Entonces se seleccionan esos proyectos de inversión y esas transferencias se hacen a las regiones. Eso ya está hecho. Así es, pero quisiera detenerme en ese punto, ministra, porque la queja de la ciudadanía es que, claro, el MEF transfiere por coordinación con el Ministerio de Educación el dinero a los gobiernos regionales y a los municipales provinciales, pero simplemente no se ejecuta. ¿Y cuál es la labor de supervisión del Ministerio de que la ejecución de estas escuelas realmente se realice? No, sí, eso sí se ejecuta, Rosa María. Inclusive nosotros, una vez que transferimos a las regiones es porque ya tienen proyectos de inversión aprobados, o sea, son PICs, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tienen, inclusive ya tienen los expedientes técnicos para que una vez que ellos cuenten con el recurso, con la plata, ellos puedan inmediatamente empezar a ejecutarlos, ¿no? Inclusive hay muchos de estos proyectos que ya están en ejecución, ¿no? Lo que les faltaba era plata para continuar, ¿no? Así es. Hay mucho de continuidad. Además nosotros brindamos acompañamiento y asistencia para que esto se realice. Okay. O sea, eso sí hay seguridad de que se va a hacer. Ahora, otra cosa es en el marco de la emergencia. Exactamente, ahí vamos a ir. En el marco de esta emergencia, por ejemplo, Piura, en cuanto a infraestructura educativa, pública y privada, porque hemos visto inundaciones bastante grandes en infraestructura privada también, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿Cuál es el plan? Bueno, tú sabes que privada no está dentro de la competencia. Yo lo sé, evidentemente. Nosotros intervenimos en pública. En el marco de la emergencia de todos los daños de la pública, lo que hicimos es una transferencia de 56 millones a las regiones, ¿no? Estamos en ese proceso de una segunda, todas las regiones, todas las escuelas del Perú reciben un bono de mantenimiento que es directamente depositado en la cuenta del director de la escuela. Así es. Este bono puede ser hasta de 30.000 soles para que el director atienda las cosas de mantenimiento, las necesidades. Claro, pero normalmente los directores dicen que eso alcanza para los baños, más o menos. Exacto, puede ser para baños, para pintar, para cosas. Puntos de luz, pero que no alcanza para mucho más que para eso. No alcanza para nada. Sin embargo, ahora en el marco de la emergencia estamos haciendo una segunda transferencia para que si su colegio se inundó y se malogró la pintura y se malaron los baños, puedan volver a atender con segunda transferencia. Esa es una cosa que les va a llegar al director.
Además de eso, estamos transfiriendo a las unidades de gestión local 12 millones, para que puedan atender también a las escuelas, ¿no? Ya con un mayor presupuesto por UGEL, porque son 232 unidades de gestión local que van a contar con 12 millones, para que además en el marco de la emergencia también puedan atender cosas un poco mayores a la UGEL, comprando cosas para la emergencia, ¿no? Entonces es una siguiente transferencia que estamos haciendo a las UGEL. Además estamos atendiendo a los colegios, llevándoles aulas prefabricadas, ¿no? Porque la infraestructura se ha dañado, y evaluando qué necesidad tienen los colegios. Tenemos equipos técnicos y los mismos colegios se están reportando para atender esas necesidades, y si hay que hacer otra inversión menor. Ministra, hay colegios que se van a tener hay colegios que se van a tener que demoler definitivamente. Totalmente. Hay colegios que hay que volver a hacerlos. Además han quedado en zonas también que ya son inhabitables y hay que volver a hacerlos. Pero eso ya estamos hablando de largo plazo, ¿no? Ahora hay que atender al corto plazo, hay que atender, y con esto que te estoy diciendo es con lo que vamos a hacer. Para empezar, pero definitivamente va a haber colegios que va a haber que tumbar por completo y volver a hacer. Ahora, hay colegios que están colocados en zonas que no deberían estar por la cantidad de daños que van a recibir, son zonas vulnerables. ¿Se van a reubicar? Lo tenemos que reubicar. Mira, la semana pasada visité un colegio que fue lo primero que se construyó en esta comunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha ido desarrollando el pueblo, y el pueblo ha ido desarrollándose a un nivel de 1,5 metros por encima del colegio. Entonces el colegio ha quedado como una piscina dentro de todo el pueblo. Entonces, por supuesto, el colegio tiene 2 metros de agua. Ese colegio tiene que salir, por ejemplo, te estoy citando un caso, ¿no? Entonces ese colegio hay que reubicarlo. Y como eso, hay muchísimos colegios en la región Piura y en todas las regiones del Perú que tienen que ser reubicados. Así es. Más o menos, ¿en cuánto calculan ustedes el número de colegios a reubicar? En el marco de la emergencia no te puedo decir ahorita porque, bueno, todavía están en evaluación. Volver a evaluar, exacto. Ahorita hay pueblos que no podemos ni siquiera ingresar. Pero tenemos ya un plan de infraestructura nacional, que es un plan que ya está aprobado, que de verdad es algo muy valioso, para que nosotros podamos decir, hemos cumplido en el tema de infraestructura, equipamiento, en cuanto a mobiliario, en cuanto a todo lo que se requiere en el Perú para poder cerrar toda la brecha de infraestructura, son 110.000 millones de soles. ¿110.000? Millones de soles. Paso, 110.000 millones de soles, es una cifra enorme. Es una brecha grande, pero te estoy hablando de infraestructura, equipamiento, mobiliario. Claro, todo, a todo meter. Claro. O sea, si se apareciera Dios, mañana usted pudiera pedirle, pediría 110.000 millones. Claro, dentro de 110.000 millones, transferir 1.000 millones es una gota de agua. Claro, pero si tú me dices, bueno, infraestructura, concéntrate en infraestructura, es alrededor de 60.000 millones. 60.000 millones. 60.000 millones también es muchísimo dinero también para poder hacer toda la infraestructura. Esto es obviamente al margen de la emergencia, ¿no? No, eso es en general. En general, así es. A un ritmo de 4.000 millones al año en inversión. Claro. En el margen de la emergencia, como te digo, tendríamos que pasar todo esto para ver cuál es realmente el daño. Estamos ahorita evaluando, tenemos cerca de 800 aulas que están siendo distribuidas 1.000 aulas que están siendo distribuidas a nivel nacional para poder cerrar, digamos, ahorita la necesidad inmediata. Claro, que son aulas prefabricadas, las que se usan. Aulas prefabricadas. Así es. Ahora, ministra, cada región, cada dirección regional va a decir cuándo reiniciar las clases. Sin embargo, acá hay dos lados de la moneda, ¿no? El problema de los alumnos y el problema de los docentes. Los docentes tampoco pueden llegar a sus trabajos y también tienen que participar en la rehabilitación de sus propias casas. ¿Se les está pagando sus sueldos a los docentes? ¿Hay alguna preocupación por ese lado porque no se les pague porque no están trabajando? No, sí se les está pagando. Sí se les está pagando, Rosa María.
Pero hay algo importante que estamos trabajando justamente en la región como Piura. Justo ahorita estoy yendo a una reunión con el gobernador, con el director regional. Piura iba a iniciar clases el próximo lunes, el 3 de abril, pero las condiciones en las que hoy está Piura es difícil decirles empiezan el 3 de abril en clases regulares. La propuesta que estamos presentando desde el Ministerio de Educación es una propuesta, deben iniciar el 3 de abril en el sentido de que los chicos ya tienen que distraer sus mentes de estos momentos tan difíciles que están pasando y deben asistir a las clases, pero no a clases regulares, sino a un programa de fortalecimiento socioemocional. Es la propuesta que está trayendo el Ministerio de Educación. Ellos van a asistir a esa propuesta a clases durante 3 horas, porque además no tenemos suficiente infraestructura hoy día en Piura para poder dar el servicio a todos los estudiantes que tenemos. Entonces va a ser una propuesta que tenemos que fortalecerlos. Ellos tienen que vivir, tienen que hablar de lo que han vivido. O sea, sería más bien, entonces, habría clases en aquellos colegios que pueden abrir y podrían recibir a otros niños de manera voluntaria, sin uniforme, ¿no es cierto?, de una forma más relajada, hasta que las clases se puedan reabrir, porque claro, los padres también quieren que los chicos vayan a alguna parte, que no estén todo el día metidos en la casa. Y no es por ir a alguna parte, sino ellos tienen que recibir una ayuda socioemocional. Así es, a un lugar donde los atiendan, ¿no?, psicológicamente. Esa sería el niño que no puede llegar por alguna razón no sería penalizado. De ninguna manera, ¿no? Ni el profesor tampoco. Ni el profesor tampoco. ¿Cuánto tiempo cree que puede durar ese periodo de adaptación? ¿2 semanas? Esto lo vamos a hablar justo, déjame que sea en la región quien lo anuncie. Claro. Lo vamos a conversar con la región y es competencia de la región, ¿no? Claro, sin embargo, usted es la encargada por el presidente de la región Piura, justamente. Yo soy desde el Ejecutivo, yo estoy encargada de hablar con la región y apoyar en todo lo que podamos apoyar desde el Ejecutivo a la región, pero bueno, es competencia de la región. Yo lo sé, pero es difícil, ¿no es cierto? La descentralización mezclada con la emergencia se ha convertido en un obstáculo burocrático complicado. Usted trabaja con un buen gobernador, pero no es el caso, por ejemplo, de Ancash, que no ha habido, y otras regiones que tienen dificultades. ¿Cómo manejar estas competencias descentralizadas que muchas veces para la población no terminan de ser efectivas? Es decir, por ejemplo, el rescate ayer, si no hubieran intervenido las Fuerzas Armadas, no se podía realizar. El gobierno regional no tiene las capacidades. Nosotros, el mandato del presidente ha sido articular con la región, intervenir a través siempre del gobernador, pero bueno, si las cosas no funcionan, aquí estamos para que funcionen, ¿no? Entonces, es como darle un impulso y darle más recursos. Así es. Y articular, por supuesto, con los otros sectores, ¿no? Digamos que tenemos los canales más directos para poder articular con los otros sectores y somos, digamos, de alguna manera un canal que hace que las cosas sean más eficientes, más eficaces, más oportunas, más rápidas y actuar sobre la emergencia inmediatamente. Bueno, muy bien, ministra, aquí estaremos apoyando. Hay algunas cosas que se tienen que hacer, que hemos estado diciendo a lo largo del programa, que estoy segura que ustedes están recogiendo también. Una de ellas es importante rendirle cuenta a toda la población que ha colaborado en ayudar a los hermanos en todo el país, pero que quieren ver si sus donaciones llegaron, no llegaron, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hacer revisión de ingeniería de todas las casas y instituciones públicas para saber si van a tener que demolerse, declararse inhabitables, volverse a construir, porque va a ser muy duro para las personas que ven su casa, que dicen, bueno, no está tan mal, yo no la veo tan mal, que venga un batallón de ingeniería y le diga, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero hay que demolerla porque se va a caer de todas maneras. El tema de las donaciones, Rosa María, yo creo que primero agradecer la solidaridad de todos los peruanos. Es realmente muy motivante. Bueno, personalmente puedo decir que me motiva mucho cuando veo los barcos, los aviones llegar cargados de donaciones.
o cuando veo los grupos de jóvenes o de los mismos ciudadanos que, por ejemplo, ayer he estado en refugios y veo cómo ellos se organizan y llevan esta comida a los refugiados. La verdad que emociona mucho cómo en un momento difícil todos nos unimos y ya nos olvidamos de diferencias, de creencias, no sé, políticas, religiosas o de cualquier otro tipo de diferencias que podemos tener y nos ayudamos como realmente peruanos que somos. Eso es primero. Segundo, en el tema de la distribución, está llegando realmente a la gente que lo necesita. Yo veo en los almacenes donde está todas estas donaciones siendo ahorita ubicada, están saliendo los camiones, la Contraloría está ahí, además que ha dado la facilidad a la Contraloría de poder distribuir, ¿no? Ya no hay estos procedimientos difíciles, digamos que a veces era difícil poder contar con esto porque había que hacer trámites, procedimientos que lo hacían difícil, no podías actuar ante la emergencia. La Contraloría también está colaborando muchísimo en ese sentido. Entonces, si bien está ahí, está viendo que los bienes sean bien utilizados, estamos haciendo llegar a todas las personas los alimentos, el agua, que es tan importante, y con todo lo que contamos en los almacenes. Además contamos justamente, es otro apoyo que hemos dado del gobierno central. Hemos acudido a empresas con experiencia en el manejo de inventario, de distribución, y ellos han dado asistencia técnica al equipo del gobierno regional para poder hacer este trabajo también de una manera más técnica, ¿no? Porque imagínate que te lleguen de repente 1.000 toneladas de cosas, de bienes, y entonces hay que tener una experiencia en el manejo de esto, habilitar también almacenes que se han habilitado para poder tener esas cosas. Entonces esta empresa está dando asistencia técnica y acompañando en la distribución de estos bienes para que lleguen hoy día a las personas que lo necesitan. Entonces por ahí también yo creo que la gente que ha donado puede tener la tranquilidad que el gobierno regional está haciendo un trabajo eficiente y transparente. Y más bien llamar a la población a que sigan colaborando, porque se necesita mucho. La gente ha perdido todo, absolutamente todo. O sea, yo voy a refugios y me dicen, ministra, no tenemos ropa para ponernos, no tienen repelentes para echarse, y te puedo decir que los sacudos pican realmente agresivamente por acá. Y evitar también todos esos problemas que nos pueden venir después de enfermedades, porque si bien aquí la ministra Patricia García, que también está con sus programas de prevención, de fumigación, con sus equipos de médicos, enfermeros, es difícil la situación que se vive y necesitamos también prevenir y ver todas esas cosas, ¿no? Entonces sí hay un trabajo. Yo creo que la gente que ayuda y que dona debe estar tranquila por ese lado, ¿no? Muy bien. Ministra, están diciendo que se necesitan bombas en Piura, ¿eso es verdad? Motobombas. Nos está llegando, justo ayer el ministro de Vivienda, que también ha estado acá, nos están llegando hoy ya motobombas de mayor capacidad, porque nos han estado donando motobombas, pero de 4 pulgadas, que si bien han ayudado muchísimo, lo que necesitamos son motobombas de mayor capacidad, porque el agua además es agua con barro, ¿no? Entonces, están llegando ya 45 motobombas de 8 pulgadas, de 10 pulgadas y otras hidrojet para poder sacar el barro. Entonces eso yo creo que justo está en coordinación con el general Torrico, que es quien está a cargo de toda la ciudad, de poder drenar, y parece que eso ahora nos va a ser suficiente para poder secar la ciudad. Bueno, sin embargo, no dejo de decir que si pudieran donarnos motobombas de 8 pulgadas o de 10, serán muy bienvenidas, ¿no? Porque hoy día contamos con 60 motobombas, pero de capacidad de 4 pulgadas, que si bien ayudan, sería mucho mejor si son de 8 o 10 pulgadas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, ministra, por toda esta información, por todos los datos que nos está dando. Y bueno, a seguir trabajando. Estamos seguros que Piura va a poder superar
esta tragedia y que poco a poco el resto del norte del Perú también se está recuperando. Gracias por estar con nosotros, ministra. Muchas gracias, José María. Bueno, y ustedes lo han escuchado, van a haber colegios que se tienen que simplemente demoler, no hay nada que hacer. Y esta programación especial me parece muy inteligente, que es, no podemos mandar a los chicos a ver matemáticas, geografía, historia, sino tienen que ir al colegio a hablar de lo que les ha pasado, ¿no es cierto?, con sus profesores y sus profesores mismos también, escuchar una orientación, tener una especie de psicoprofilaxis, ¿no es cierto?, de la situación, que es bien seria. Y eso, hacerlo en un ambiente un poco más relajado, no con uniforme, no con las exigencias del colegio, ¿no es cierto? Porque van a haber niños que no tienen útiles, van a haber niños que no tienen uniforme, van a haber niños que simplemente no van a poder ir al colegio y profesores tampoco. Y despertar en los niños ese sentido del criterio, de la solidaridad consigo mismos, con su sociedad, del de prevenir en el futuro y tener electores más inteligentes. También, para que eso es lo que tenemos que tener, más electores inteligentes. Nos piden una pausa, pero no se muevan porque vamos a regresar. Íbamos a comunicarnos con el señor Acuña, pero lamentablemente lo hemos perdido. Debe estar desaparecido, como pasa muchas veces con nuestros políticos cuando queremos hablar con ellos. Va a llover, pero va a parar de llover. Regresamos. 9:00 a.m, continuamos. Esto es lo último aquí en A Pensar Más en la edición de hoy. Bueno, mucha información y buena información nos están diciendo nuestros lectores a través del Twitter de la ministra Martens, acá en Radio Santa Rosa y en toda nuestra red Sodomco. Es interesante cómo, con criterio, ¿no es cierto?, se puede flexibilizar todo lo que es el sentido de la educación, ¿no? Porque hay que educar a los niños, pero en esta tragedia, ¿cómo educas al niño sin hablar de la tragedia? Tienes que hablar de su entorno. Bueno, me dice mi productor que hay varios pedidos a través del Facebook Live y de otros medios por el cual usted nos ve, también por la página web de Radio Santa Rosa y de todas sus afiliadas, que me piden que hable de la división del fujimorismo. Fíjense, yo no sé si está dividido o no estoy metida ahí adentro. Tengo amiguitos que me cuentan cosas como todos los periodistas, ¿no es cierto? Pero lo que sí sé es que hay una buena bronca entre la actitud que tiene Keiko Fujimori respecto a la liberación de su padre y la actitud que tiene Kenji Fujimori frente a la liberación de su padre. Y esto es un problema que se arrastra desde el 2011. Claro. Entre el 2006 y el 2011, yo les diría que el punto único de la agenda fujimorista era sacar a Alberto Fujimori de la cárcel. El 2011, cuando Keiko pierde la elección y se pelea con su padre por el tema de la enfermera, la relación entre ambos cambia por completo, ella deja de ir a verlo. Es bien raro, les digo, a ver, todas las que son hijas que me escuchan, imagínense que su papá esté preso, ¿ya?, y que no lo vayas a ver nunca, ¿ya?, o cada 15 días le mandes a tus hijas. Es raro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa relación es rara, ¿ya? Pero bueno, los Fujimori todos tienen relaciones raras entre ellos. Y más bien Kenji es el que se ocupa de su papá. Hiro no vive en el Perú, vive en Alemania, y Sachi va a ver a su papá también, pero probablemente mucho menos que Keiko. Además, anoche escuchaba una declaración de Keiko en inglés en la Universidad de Utah durante la campaña. La capacidad para inventarse cuentos es alucinante. Le preguntaron por los robos de su padre, y en vez de decir, sí, pues mi padre se allanó, porque eso fue lo que pasó, y le entregó $15 millones a Montesinos y se allanó y dijo que sí se los había entregado, no pudo negarlo, dijo que el Estado peruano había contratado a Kroll Company, lo cual es verdad, y que lo habían investigado por el mundo entero y que no le habían encontrado nada. Ya, el contrato de Kroll era por 5 años, el Estado lo suspendió el primer año, no pudieron encontrar más que primeras hilachas de información. Nunca se investigó por completo a Alberto Fujimori internacionalmente, no se pudo. La plata de Montesinos se encontró gracias a la colaboración de Suiza. Entonces, mentirosaza. Dijo que Kroll Company, en inglés, los había investigado por el mundo entero y que nunca le encontraron nada. O sea, que su papá está preso por gusto, más o menos, ¿no? Y dos, cuando le preguntan por su hermano y el caso de la droga, dice una información bien interesante. Una información que después revela Daniel Llovera, y ella lo dice de una forma mucho más entusiasta. Mi hermano es socio de una corporación japonesa transnacional. Mira tú, ahí está la corporación japonesa transnacional, que trabaja a nivel mundial. Y claro, tenía un problema, como tienen todas las almaceneras, que hay un traficante de drogas que la usa para pasar su droga, pero no tiene nada que ver. Pero lo que me parece increíble es que en esa declaración reconoce con entusiasmo
la transnacional japonesa, de la cual es socio su hermano. Es bien raro, pues, que Hiro y Kenji sean socios, pues, de una transnacional japonesa, ¿no? Si no es para sifonear plata de aquí para allá. O sea que, y sobre todo, cuando el titular de la transnacional japonesa se pasa 3 horas en la celda de Alberto Fujimori. Entonces, ahí hay una cosa bien rara. Hay un tema de plata, que los une, pero hay un tema de objetivos que los divide. Entonces, Augusto Álvarez dice que son las dos mitades de la misma naranja. Yo también creo lo mismo. Pero, digamos, la plata los une. Pero claramente, qué hacer con el padre los divide. Y el que hacer con el padre para Kenji Fujimori se está volviendo cada vez más, me imagino que por presión de su propio padre, un tema del día a día. Versus Keiko Fujimori, que no va a hablar del asunto hasta el 2021, cuando su padre tenga 83, 84 años o lo que sea necesario. ¿Ok? Y yo creo que ese es el tema. O sea, Kenji sabe que mañana puede promover una ley de arresto domiciliario para mayores de 80 o 78, que es lo que tiene su papá, y sacar a su papá de la cárcel. A su papá y a todos los presos mayores de 78 años con un informe psicológico positivo. ¿Ya? Y lo puede sacar a su casa, a un departamento más amable, sin carcelero. Claro, lo que todos dicen de los hijos, ¿y quién lo va a cuidar? ¿No? Ahí tiene policía, tiene enfermero las 24 horas del día, ¿no? Tiene jardincito para hacer su agricultura. De la Iroes está regio, ¿quién lo va a cuidar? Pero el problema es que Kenji sí lo podría sacar de la cárcel. Perfectamente. Y el que quiere salir de la cárcel es él. Sí, sí. ¿Ya? Es más, este Congreso podría sacar una ley de amnistía. Obviamente la ley es nula ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta que llegue al Tribunal Constitucional, ya estaría libre. Ya estaría en un avión yendo a Tokio. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen un montón de posibilidades con 72 congresistas. Y estos 72 congresistas no están siendo aprovechados y que en un reportaje de Paolo Lugas, eso fue lo que les dijo Kenji cuando se reunieron para hablar del tema de sodalicio. O sea, ustedes han sido elegidos por mi padre, les dijo. Y ninguno ha hecho nada por mi padre. Y encima quieren proteger a un pedófilo. Bien fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que está sucediendo. Son objetivos políticos diferentes. Uno quiere sacar al padre de la cárcel, exonerándolo de toda responsabilidad, y la otra lo quiere mantener ahí. Ahora, ¿por qué Keiko Fujimori quiere mantener a su padre en la cárcel? Esa es una buena historia. Vamos a tener que encontrarlo otro día porque son las 9:06 y nos tenemos que ir. Y en todo el Perú la red Sodomco dice, se terminó el tiempo. Pero en fin, entonces vamos con otros contenidos, pero nosotros regresamos mañana de todas maneras. Nos pueden escuchar, hemos dicho ya, y lo he puesto hoy día en Twitter, ¿no? Así es. Nos pueden escuchar por su app favorito, nos pueden escuchar por Facebook Live. Miles están entrando por Facebook Live todos los días, así que estamos muy agradecidos. Nos pueden escuchar por podcast porque colgamos el programa todos los días. Nos pueden escuchar a través de todas las páginas web, no solamente de la de Radio Santa Rosa, sino de todas las afiliadas. Y nos pueden escuchar en el mundo entero. Yo nunca he visto una cosa igual. Gratis, ¿ah? Esto es gratis. Nos vamos, Ismael. Nos vamos, es todo. Hasta mañana. Cuídense. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos, ya estamos en línea con todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, y nuestras aliadas Radio Quillabamba y Radio Madre de Dios, a esta hora para presentarles A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y efectivamente en Quillabamba y Madre de Dios hoy día va a llover muchísimo, tanto como ha llovido en Piura, y esta noche en Piura y en Tumbes, pero sobre todo en Tumbes va a llover mucho también. El conteo de víctimas sigue creciendo, hemos llegado ya a 91 fallecidos, que es para toda la temporada de lluvias un número bastante alto, por cierto. Cada vida vale por sí misma de manera incalculable, pero también hay que decir que para que el impacto de los daños que han habido, pues
es un número bastante menor que en otras circunstancias. Creo que ha habido mucha precaución de la propia gente, la capacidad de ponerse a salvo más rápido, sobre todo donde hay deslizamientos, y también, por supuesto, la disposición de no enfrentarse a las aguas a las cuales uno no puede vencer, ¿no es cierto? Pero lo importante hoy día es que todos están sonrientes acá porque ganó Perú. Y ganó Perú al Uruguay, o sea, no a cualquiera, ¿no? No es que le gane. ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué no le podemos ganar a Venezuela y sí le podemos ganar a Uruguay? Nunca voy a entender el fútbol, ¿no? Viene de Brasil y le empatamos, creo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Ahí sí. Ahí sí. O sea, con el equipo grande, como que la gente se crece. Bueno, Bolivia le ha ganado a Argentina, por ejemplo. Sí, no, bueno, es que Argentina está en problemas. Sí, Yo estaba ya a punto de prender mi televisor, no para ver el partido, sino para ver los comentaristas argentinos, que son lo más gracioso que hay. Porque se quejan de todo, de los jugadores, del árbitro, la banca, del que carga el agua, de todos, ¿ya? Del aguatero, se quejan de todo, están desesperados. Tienen que ir al repechaje. Sí. Argentina, imagínate tú, Argentina. Pero claro, Uruguay no se fue contento. Yo lo que pude ver, porque además me pasó una cosa genial, que creo que le ha pasado a mucha gente en Lima, de los barrios de Surquillo y Miraflores, Luz del Sur nos quitó la luz en el momento del partido. Oh, para matarlos, eso no se hace. Empezó el partido, y no es que yo sea muy futbolera, felizmente no lo soy, así que no he salido corriendo por las calles, ¿no? Yo vivo muy cerca, Pati, del río, que me ponía por Twitter, vecina, ¿tienes luz? Yo ya estaba con el teléfono apagado y Pati sí ha visto todo el partido. Claro, ¿sí? Y Pati haber hecho lo que hizo mi esposo, que llegó y sacó un tablet, y en el tablet, ahí todos, imagínense ustedes, ver en grupo un partido de fútbol en una tablet, pues, ¿no? Pero lo íbamos a ver bien entre los dos. Y sí, efectivamente miren, yo no soy una persona que gusta mucho del fútbol, porque me parece muy lento, me parece un deporte muy lento. El fútbol nacional es muy lento. Claro, lo que me han explicado ya. Una vez mi marido me hizo ver un partido de la Champions League y dije, no, papito, le dije, este es otro deporte. Ya, otro, después estos tipos corren por toda velocidad. Se gozan esos partidos. Claro, bien bonito. Y a una envidia. Bien entretenido, bien, mira tú, era otro deporte. Pero en general los partidos se quedan un poco lentones, ¿no? Pero lo que yo vi ayer desde mi particular punto de vista y con toda la subjetividad que puede tener una persona que no ve fútbol, eran unos jugadores que se pasaban la pelota y no la perdían. Normalmente en el Perú más de 3 pases era imposible, ¿no? Oye, no la perdían, corrían por toda la cancha, más jóvenes, ¿no? Mucho más jóvenes. No se apuesta por los mismos viejitos de siempre, que me parece bien importante. No tiene nada de malo ser viejo, yo lo soy, pero yo no puedo jugar fútbol, pues, ¿no? Y yo creo que ya después de los 30 estás un poco gastado. Para el fútbol, sí. Para el fútbol estás gastadito, ¿no? Sobre todo si el resto de los chicos tienen pues 20 y tantos, ¿no? Entonces, una gran alegría para el Perú, que obviamente, chicos, no significa nada, ¿no? O sea, eso no significa que vamos a ir al Mundial. Una golondrina no hace en verano. No, definitivamente. Pero, como este presidente es lechero, le pasan esas cosas. O sea, en medio de la tristeza, y varios canales de televisión, porque después del partido me devolvieron la luz. Es genial, ¿eh? La luz ha regresado después del partido. Parece que es una cábala. No les pague ese recibo. Si yo no veo el partido del Perú gana, vamos a tener en cuenta. Y lo que es interesante era ver cómo celebraban en Piura. Sí, en una improvisada proyección, en una pared toda. Sí, lindo, cómo ¿verdad? Celebraban en Piura. Cacao, sobre todo, ¿no? Sí, pero en fin, ahí vamos. Regresando a lo nuestro, lo urgente, ¿no? El ejército peruano, la Policía Nacional, los bomberos, voluntarios, han rescatado ayer una cantidad impresionante de personas. Se supone que hay 5.000 personas ya evacuadas por las Fuerzas Armadas y bueno, y por su propio esfuerzo también, es cierto. Pero lo que se nos ha dicho es que hay 2 problemas. Uno, gente que no quiere irse, que tiene mucho miedo al pillaje, nos lo dijeron ya ayer desde Tumbes, ¿no? Que tiene miedo que le roben muchas o pocas cosas. Entonces, lo que están pidiendo pues es patrullaje de las Fuerzas Armadas. El problema es que para patrullar estas zonas realmente inundadas, solamente pues con Zodiacs, con motores, con botes a motor se puede entrar, ¿no es cierto?, para poder salir, para poder hacer un patrullaje pues eficaz. Entonces, la verdad es que esa es la demanda, que el patrullaje sea eficaz para que las personas puedan salir. La otra cuestión que hay que decirlo es, ¿se puede dejar a una persona cuidando la casa? A un varón, a un joven, ¿no?,
y que el resto, o sea, no tiene ningún sentido tener a niños, animalitos, tener a ancianos, tener madres gestantes, en fin, en una zona que está complicada. Entonces yo sí creo que ahí tiene que haber un esfuerzo de la familia para decir, no, pues fíjate, vamos a organizarnos, ¿no? Todos nos vamos y estos dos se quedan. Que además es más fácil, porque después dejar la comida que está disponible ahí, que es poca, entonces, no, es más fácil organizarse de esa manera. Y después regresamos. Miren, en una semana va a ser un lodazal, pero ya se va a poder entrar caminando, ¿ya? Entonces, y como está sucediendo ya en muchas partes de Piura, que comienza a secarse, felizmente el calor ayuda, y también el mismo río que se va llevando el agua, o sea que va a haber que hacer mucho trabajo, ¿no es cierto? Unos días más, se están todavía creando barreras con sacos de arena, etcétera, pero eso no va a durar demasiado. Entonces ahí hay que regresar. Eso es lo que se espera hacer. Y luego, como hemos dicho ayer, viene la reconstrucción. Y la reconstrucción va a ser importante. Vamos a hablar mucho de la reconstrucción en los próximos días. Ahora estamos concentrados en Piura. Pero a los piuranos que están sufriendo, miren Guarmey, miren Trujillo, miren Chiclayo, ¿cómo están saliendo? Sí. Pueden mirar también todo el sur de Lima, que está ya rehabilitado, conectado, obviamente con gente con necesidad que tiene que reparar sus casas, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, la propuesta nacional de un desarrollo de infraestructura muchísimo mejor. Ahora, yo quiero reiterar algo, ¿no? Los puentes de Piura siguen ahí, ¿ya? Desde el norte y del sur tiene que estar arreglada en 30 días. 2, la transitabilidad dentro de la ciudad. Obviamente, hay que drenar la ciudad. Ya, eso también se puede hacer en 30 días, en la medida en que no llueva hasta dentro de 30 días, ¿no es cierto? Que parece que no va a llover más que este fin de semana. Ok, una vez que tú has logrado eso, abres escuelas, ¿no es cierto? Abres todas tus instalaciones de salud pública, porque hay algunas que están, sobre todo las de primer nivel, que son postas, que están cerradas, y con esas dos, ¿no es cierto? Con esas cuatro, digamos, esos 4 servicios, ya estás hablando de normalidad. ¿Por qué? Porque vuelve el comercio, naturalmente, vuelve la vida de entrada y salida de la ciudad, el aeropuerto sigue funcionando, entonces esa es la normalidad. Colegios, centros de estudios de educación superior, universidades, drenada la ciudad. Ahora, que te van a reconstruir tu casa, no, Pacholito, eso te toca a ti. O sea, el que tiene que ir a limpiar y tirar lámpara para sacar el lodo, eres tú. Porque lamentablemente la fatalidad es así, el río se metió a tu casa. Entonces, en Pisco, si uno va a Pisco, se reconstruyó toda la parte pública. Hay un hospital de salud en Pisco, caracho, que ya quisiéramos tener en Lima, ¿no es cierto? Un colegio fabuloso. Pero ¿qué pasó? La gente no arregló sus casas. En Pisco se ensayó una modalidad de rehabilitación de hogares que yo creo que no fue la más feliz, porque se entregó a la gente bonos para reconstrucción. 6.900 soles para que en tu lote te hicieras un pequeño módulo, ¿no es cierto?, prefabricado, de una cocinita, un baño, o sea, los servicios básicos. Fue en el gobierno aprista. En el gobierno aprista, servicios básicos de, ¿no es cierto?, de desagüe y agua, 2 puntos de luz, por decirte, claro, ¿no es cierto?, o 3 puntos de luz, y tu sala y tu dormitorio. Pero y con la idea de que la familia ya con su trabajo y su progreso pues iban ampliando estas casas. ¿Qué hizo la familia? Usó la plata para otra cosa. Entonces las casas no se hicieron, o se hicieron a medias, o se hicieron mal, o se hicieron de una manera prefabricada muy, una las ve muy, ¿qué les puedo decir? Muy lábil, pues esas casas se van a caer de todas maneras, ¿no? Entonces, las hicieron pues de triple A, cuando las debieron comenzar a hacer de material noble, ¿no? Entonces, sí, el problema de dar bonos a las personas, digamos que hay 10.000 personas refugiadas en Piura. Esos son, calculando 5 personas por hogar, ¿no es cierto?, 2.000 casas que hay que rehacer. ¿Ok? Sí se puede rehacer, sí puedes dar bonos de 20.000 soles, etcétera. Pero allí el Ministerio de Vivienda tiene que intervenir para encontrar una solución en la cual el dinero se destine a lo que se tiene que hacer, y 2, que el Estado no destine dinero para construir en aquellas zonas donde no se puede reconstruir. Ese es un punto importante. Así es. Ahora, ustedes me dirán, oye, pero el Chipe, que es el barrio rico de Piura, está todito inundado. Sí, pero lo desagua si sigue bien, porque está construido con material noble, entonces las bases de la casa no se van a caer. Si tú has amarrado bien la roca abajo y es de concreto armado, no se te cae. O sea, la casa flota, ¿ya? Pero si es de adobe,
¿no es cierto?, la parte de abajo, ya, y el adobe se moja durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, se te cae la casa. Hemos visto cómo se ha captado en vivo, ¿no es cierto?, el momento en que se cayó una casona. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacen acá? Si acá en el centro de Lima se ha hecho alguna vez, ¿no? Cuando tienes una casa que es monumento nacional, abres la manguera, pues. Claro. Abre la manguera, pues. Le remoja los cimientos, pues, 1 año, ¿no? ¿Qué 1 año? 6 meses, con la humedad de Lima, ¡frot! Se cayó, qué pena, ya no es monumento nacional, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente para urbanizar Lima, las huacas se bajaban con los bomberos. O sea, el adobe mojado, lo moja, ya está, listo. Entonces, eso es lo que va a pasar con todas las casas que son de material no noble, Claro. ¿no es cierto? La quincha aguanta más que el adobe en muchas zonas, y muchas zonas son de caña, o sea, de quincha. Pero vamos a ver cómo aguantan después de esto. Y la otra cosa que sí puede hacer el Ministerio de Vivienda, porque yo creo que la Municipalidad Provincial ya está excedida, es brigadas de ingenieros, lo que hemos pedido desde en el momento en que ya se desaguan las casas, ir a ver y decirle, mire señora, ¿sabe qué? No vale la pena que invierta un sol más aquí porque se le va a caer. Mejor es botarle y volverlo a hacer. Pero eso necesita unas brigadas de ingenieros, ¿no es cierto?, de los colegios de ingenieros locales que hay en todo el Perú, que van casa por casa y marcan, ¿no? Esta casa no, esta sí, usted le mete acá, la calza acá, amarra acá, puede con una pequeña inversión salvarla, pero hay casas que no puede salvar. Entonces la estructura de la casa es lo que hay que ir a mirar primero para ver qué se salva y qué no se salva. ¿Qué se puede hacer para aprender un poco de la lección de Pisco, ¿no? Darle bonos otra vez, corres el mismo riesgo. Corres el mismo riesgo. Yo preferiría que el Estado construya directamente, como se ha hecho, o sea, entregar unidades inmobiliarias subsidiadas, obviamente, ¿no es cierto? Y para las personas que han sido damnificadas es mucho más eficiente que darle el dinero. ¿No a la sería gente. una carga de pronto administrativa más para el gobierno? No, pero no te queda otra, porque de Sí. verdad que si no, el dinero no llega a su destino. Y para garantizar de que no se vuelva a construir en los lugares, sobre todo, eso sí, ¿no? O sea, entonces ya es el Estado el que construye unidades de vivienda para los damnificados, económicas, por supuesto, ¿no es cierto? Pero con condiciones de seguridad, Claro. ¿no? Y de salubridad, ¿no? Con punto de agua, punto de desagüe, punto de luz para la entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la capacidad de que la gente mejore por sí misma su propia vivienda en el tiempo. Pero si tú les das la plata, simplemente se la gastan en otra cosa. Lamentablemente eso pasó en muchos casos en Pisco, no digo que en todos, pero en muchos. Y por eso es que no se ve la mejora inmobiliaria de Pisco, se ve la mejora de las vías. Sí, las pues. pistas están buenísimas, ¿no es cierto? Las veredas perfectas, ¿no? Los parques, toda la parte de infraestructura pública, ni una queja. Entonces hay gente que dice, no puede ser que Pisco no esté reconstruido. Perdón. Hay una parte que le toca, ¿no es cierto?, a cada grupo humano, que es hacer tu propia reconstrucción. Tu propia reconstrucción. Y eso cuesta plata. Tiempo y trabajo de toda la familia. ¿No es cierto? Fíjense en Chosica, ¿no es cierto? Las familias han ido, han limpiado el lodo y han vuelto a establecer sus hogares donde están. ¿Ya? Muy bien, sarna con gusto no pica. Lo que pasa es que allá en Chosica lo que han establecido es un sistema por el cual ya el huaico baja por determinadas avenidas. Ya sabes, pues te subes a la ventana y tomas el video, como hemos estado viendo. Y arriba, en mallas, para que no baje la roca. Ahora, el problema es que se roban, pues, ¿no? Claro. Parte del enmayado comenzaron a robárselo. No, pues, eso es para salvarte la vida. Pero, en fin. Entonces, en esas estamos. Vamos a estar más adelante con la ministra Marilú Martens. Piura, obviamente, no ha recuperado clases hasta el momento, no, ni siquiera lo de la semana pasada y antepasada, y probablemente abra clases en abril tardíamente, ¿no es cierto? Miren, cuando los alumnos no pueden ir a clases porque no pueden salir de su casa, ¿qué cosa vas a reabrir? ¿No es cierto? Eso es absurdo. Tienes que tener la paciencia de esperar que el agua drene. Ahora, la Plaza de Armas de Piura está ahí hace 400 años. No se va a mover de ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que ha entrado y salido el agua de ahí varias veces, ¿no es cierto?, en esos 400 años. Por lo tanto, si la fundación de Piura se realizó ahí, mal o bien calculado, les pasó el río por encima, Sí. no por abajo, no los golpeó, no, les pasó el río por encima. Y ahí siguen los puentes. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Buena ingeniería. Porque cuando termine la emergencia, ¿no es cierto?, te queda la infraestructura. O sea, el río puede pasar encima de la carretera, o debajo de la carretera, o encima del puente, o debajo del puente, pero cuando termine la emergencia la infraestructura queda.
solamente le tienes que hacer un mantenimiento, revisar Es sus lógico, daños. de pronto mejorar un poco la estructura. Así es, o algo, calzarla porque mejor. está el puente, no es que se haya caído, perdón, desplomado. Desplomado, No, ese sí no, se puede no se rescatar. puede desplomar, ¿no? Y luego, por supuesto, vendrán, no es el momento, todo el mundo lo dice y es verdad, porque todavía se está rescatando gente, todavía se está pidiendo que intervenga las Fuerzas Armadas, etcétera, que ha ayudado muchísimo. Los helicópteros se están desplegando de una manera, miren, yo nunca he visto trabajar tanto la Fuerza Aérea como ha trabajado en las últimas 2 semanas, ¿no es cierto? En servicio civil, digamos, ¿no? Y la verdad es que esa emergencia no ha terminado. Pero sí hay responsabilidades, por supuesto. Yo creo que en Lima son clarísimas. La última encuesta de Ipsos le pasa la factura rápidamente a Luis Castañeda Locio, ¿no? Una persona que se ha negado a dialogar, sobre el cual todavía hay una gestión que se llama Habla Castañeda, que tiene que responder 80 preguntas del público de Lima, o sea, 50.000 firmas diciéndole, oiga señor, explique, ¿no? No nos mande un ingeniero que dice que el puente no se cayó sino se desplomó, ¿no? ¿Y cuánto vale esa grúa que está sosteniendo el otro puente? Pues hasta ahora no nos explican cuánto vale la grúa, no nos explican nada. O sea, es una falta de respeto al ciudadano impresionante. ¿Sabes qué? Es un desconocimiento del otro como ciudadano. O sea, tu opinión no solamente no vale nada, sino siquiera tengo por qué responderla. Y eso no es cierto. La autoridad, ¿no es cierto?, sí tiene que rendir cuentas. Y una rendición de cuentas es bien importante. Lo segundo, yo creo que tiene que haber rendición de cuentas sobre todas las donaciones. ¿Por qué? Porque fíjese, la gente ha sido muy generosa. ¿Ya? Y cuando uno es muy generosa, al tiempo dices, ¿habrá llegado o no habrá llegado? Claro, hay cierta desconfianza. ¿No? Y la verdad es que uno sabe en quién confía, ¿no es cierto? Pero sí te gustaría ver, ¿no es cierto?, las fotos de las entregas, ver cómo se ha beneficiado a la gente, qué se les ha entregado, cómo se les ha entregado, digamos, realmente la recepción, ¿no es cierto?, de lo que se ha efectuado durante estos días. Eso todavía nos falta ver, ¿no? Obviamente mucha es comida, nadie va a ver a la gente, digamos, una semana después con la misma comida, porque ya se la comió, ¿no es cierto? Pero la ropa que se ha entregado, los zapatos, los útiles de limpieza, los útiles escolares, en fin, tantas cosas que se han entregado, sería bueno que el gobierno central, que ha hecho acopio aquí en Palacio de Gobierno, diga, bueno, hemos entregado tanto a tales localidades, acá están las actas de entrega, acá están las municipalidades que han intervenido, acá está la iglesia, hemos entregado tanto, etcétera. Eso también es una buena práctica, como para corregir a nuestro alcalde, que dicho sea de paso no ha entregado nada, creo que algunas carpas nada más que tenía Defensa Civil y punto, ¿ya? Y que podría haber hecho mucho más por la gente si hubiera ejecutado su programa de prevención, que además él y varios presidentes regionales, hoy gobernadores, varios alcaldes provinciales y varios alcaldes distritales tienen responsabilidad por no ejecutar sus presupuestos de prevención. ¿Ya? La descolmatación, que todo el mundo dice, eso no es nada, no, es bien importante. La descolmatación es bien importante. Tienes dos tareas ahí, descolmatación, porque ¿qué pasa? Cuando viene el huaico, te deja el sedimento en el río. A dejarte el sedimento, el segundo huaico pasa por encima, pues va el nivel sea mayor. El nivel sea. Entonces, si tú metes maquinaria, descolmatas el sedimento, lo pones a los costados, cuando baja el huaico viene limpio. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Ese trabajo hay que hacerlo todos los inviernos, cuando el río está seco, en todas las quebradas que se pueden activar. Y se pueden activar todas, o sea, hay que hacer el trabajo en todas. Sí. No hay distrito que no tenga una quebrada que se pueda activar en la costa peruana. Entonces, eso pues, y también por supuesto en la sierra, digamos, en la margen occidental, sobre todo de la cordillera de los Andes. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer. ¿Se ha hecho? No. En algunos sitios sí, otros no. Tercer asunto, las zonas urbanas. O sea, ¿dónde se va a construir y dónde no se va a construir? Y donde no se va a construir, establecer medidas rigurosas, ¿no? Pones un bosque, lo que quieras, pero ahí no se construye. Y el drenaje. Porque tú puedes tener una ciudad, miren, Venecia se inunda, claro, ¿ya? Pero tú tienes una ciudad que drena, de alguna manera. Ayacucho ha sido un ejemplo, llueve brutalmente, pero drena. Y las ciudades más importantes del mundo, donde llueve mucho más que acá, ciudades tropicales, tienen drenaje. Son las zonas sierra y selva. Hay que recordar que eso no se ha aprendido en la costa. No se ha aprendido. Por eso estamos pasando. Así es. Entonces, ahorita va a llover durísimo, Madre de Dios, pero Madre de Dios no hay problema. Tienen todo su sistema de drenaje. Su único problema es que el río sube de nivel. Igual que en Iquitos. El único problema es que el río te sube de nivel. Que eso es inevitable. ¿Ya?
Entonces ahí tienes que tratar de colocar la parte más alta de la ciudad. Pero el resto drena. Entonces, por el amor de Dios, eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Vamos a tener comunicación importante con la ministra de Educación, Marilú Martens, y también vamos a conversar con Richard Acuña, congresista de la República desde Trujillo, para hablar sobre justamente las denuncias que hay sobre los donativos del Congreso, donde Keiko Fujimori aparece cada vez que hay un donativo del Congreso, lo cual es bien raro, ¿no? También ha salido muy golpeada por los huaicos, Keiko Fujimori, le cayó el huaico. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y el jefe del gabinete, Fernando Zavala, ha sostenido que en un mes, en 30 días, Piura podrá llegar a la normalidad tras las inundaciones registradas desde el lunes. Alrededor de 10.000 personas serán trasladadas a refugios, pues sus casas fueron inundadas. Pero Rosa María, hay un tema de comprensión lectora aquí. ¿Qué significa Ay, 30 madre. días para llegar a la normalidad? Lo he visto en varios medios y están poniendo listones. A ver, pues vamos a ver si cumple. No, pues, es que fíjense, hay un grupo de periodistas radiales que están, yo creo que pagados por el fujimorismo, porque no tengo otra explicación, que se ponen a gritar, la ayuda no llega, la ayuda no llega, como si nosotros, la ciudadanía, no hubiéramos hecho nada. Y creo que todos hemos puesto de nuestra parte y con buena voluntad. Entonces me parece un insulto a la ciudadanía decir que no llega la ayuda cuando todos estamos ayudando. Y es un insulto a las Fuerzas Armadas decir que no llega la ayuda cuando las Fuerzas Armadas están sin ver a su familia hace días con orden de movilidad. Es un insulto a los médicos que están trabajando guardias. ¿Qué guardias? Ya no tienen turno. Simplemente la ministra de Salud no sabe qué hacer en Piura para que puedan descansar. ¿No es cierto? Entonces, no pues. O sea, no hay que insultar a la gente tampoco. Lo que el Estado puede hacer para volver a la normalidad no es meterse a la casa de la gente, es arreglar lo que le corresponde al Estado. ¿Qué le corresponde al Estado? Vías. Entonces, la comunicación con Piura es porque sabes que de ahí, ¿no es cierto?, no te tienes que mover y que finalmente el agua va a drenar. Claro. ¿No es cierto? Es una expansión del río. Y el segundo problema es que, también hay que decirlo, el cambio climático obliga a discutir, ¿no es cierto?, si Piura ya es una ciudad tropical. Y si Piura es una ciudad tropical, Sullana es una ciudad tropical, Catacaos es una ciudad tropical, en fin, todo el ámbito piurano es tropical, hay que tomar medidas de ciudad tropical. O sea, ustedes que no creen que en la Florida, ¿no?, en Costa Rica, no llueve peor. Cántaros. Llueve todo es verde, pues llueve a cántaros, son bosques, llueve todo el día. Todo drena, pues. Todo drena. Hay sistemas de drenaje. Buenos sistemas de drenaje. Yo hace muchos años conversaba con un consultor del Banco Mundial sobre servicios públicos y me decía, ya agua, luz, bueno, y el drenaje. Y yo le miraba, ¿qué es eso? ¿Ustedes no tienen drenaje en Lima? Y dice, en Lima ya no llueve. ¿Qué vamos a drenar? ¿Ah? Entonces se reía. En Lima no, en Lima, la costa peruana no llueve. Pues. ¿Pero por qué? Porque es un desierto, pues. La corriente de Humboldt hace que la costa peruana sea un desierto. El problema es que la corriente del Niño, ¿no es cierto?, calienta la costa y cuando baja, y ha bajado hasta Lima en esta oportunidad, pues cambia todo nuestro clima. Entonces, ese es el tema. Si nosotros no tuviéramos la corriente fría del Humboldt, seríamos como Río. O sea, seríamos... Venecia. No, claro, Belleza, ¿no? estaríamos en una selva tropical, porque estamos a la altura del trópico. O sea, si tú ves la línea ecuatorial, estamos muy cerca de la línea ecuatorial, ¿no es cierto? Piura y Tumbes están cerquísimas, la línea ecuatorial debería ser el trópico, ¿no? Debería llover constantemente. No, pues no es así. ¿Por qué? Porque la corriente Humboldt enfría la costa peruana y al enfriarla tenemos anchoveta, que es una gran riqueza, pero solamente tenemos valles. ¿No es cierto? Los valles cortan la costa y son como pequeños oasis entre una costa desértica. Si no me creen, mírenlo en Google Earth desde su computadora. Qué maravilla. ¿Ya? Y ahí lo van a ver clarito, clarito, clarito. Todo es desierto. Y si uno aprende a amar el desierto, ¿no? Esas extensiones inmensas, ¿no es cierto?, de arena y piedra. Pero eso es lo que somos. Cuando llueve, no sabemos qué hacer. Vamos a la pausa. Liniers, el famoso dibujante argentino, ha mandado una caricatura muy bonita. Claro, tienes que ser argentino tal vez para entender que aquí no hay paraguas, ¿no?
nos manda cientos de paraguas en una caricatura, ¿no? Se ve toda la lluvia y cientos de paraguas que van cayendo para que la gente los pueda tener. Porque, claro, acá no tenemos paraguas. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco. También estamos con nuestras emisoras dominicas hermanas, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que lleva el audio de este programa por el momento, ya lo vamos a implementar mejor, seguramente, a través del cable allá en Madre de Dios. ¡Qué bueno! Y un tuitero, Daco Guaro, me hace recordar una cosa interesante, debe ser constructor, que el concreto armado, que sería lo más apropiado para este tipo de lugares inundables, cuesta $200 el metro cuadrado, ¿no? O sea, que es imposible comenzar con un bono de 6.800 soles porque no te alcanza para nada. Y con 200 metros cuadrados, es complicado. Dice que a 200 metros cuadrados construyes 10 metros cuadrados con esa cantidad de dinero, ya, para que sea habitable. No me parece que sea un punto de partida equilibrado para una reconstrucción. Tienes toda la razón. Pero probablemente lo que sea es algo distinto de lo que se hizo en Pisco. Es decir, acá lo que habría que discutir si es posible una reconstrucción con propiedad horizontal. ¿Cómo es eso? Así es, edificios. Ajá. Que es mucho más económico por el tema de agua y desagüe y de luz. Ya, edificios, no les digo altísimos, pero sí de 4 o 5 pisos, modulares. Se hacen muy rápido, Y ¿no? que se hacen muy rápido, con departamentos muy pequeños de, 80 metros cuadrados, a todo meter, entre 60 y 80 metros cuadrados, pero eso sí, súper seguros y muy saludables. Hay que darle a la gente vivienda saludable, que significa un cambio de vida enorme, ¿no? Y simple y llanamente que las viviendas que se crean inhabitables efectivamente pase el bulldozer y las tumbe y ahí no se habite más. Que eso es una de las cosas que lamentablemente no sucede en el Perú. Entonces, pero si ha declarado inhabitable, bueno, pues, pero hay gente pobre que necesita, pues, que vive ahí, viene el siguiente Huayco y de nuevo hay que sacarlos, pues, en canoa, a todo el mundo, en bote, ¿no? Felizmente llegaron bastantes Zodiacs de las Fuerzas Armadas, más de 20 han estado trabajando ayer, y la gente también ha salido como ha podido, ¿no? Con su unicornio, su tabla hawaiana. He visto uno que hacía surf en la Plaza de Armas. De verdad, sonría a la cama, sí, estaba contento. Ahora, los peruanos son gente muy, muy contenta, muy, muy feliz, Y eso ayuda. muy alegre. Sí. Entonces yo creo que eso ayuda mucho. Y sí, efectivamente han estado esperando con paciencia en los techos de sus casas, en los árboles, esperando a que finalmente los vengan a rescatar. No toda la ciudad está inundada y eso es algo bueno, porque la gente que está en una zona seca le está abriendo los brazos a la gente que está viniendo del otro lado. Y yo creo que eso es algo también a destacar. No todo es malo. Entonces hay que aguantar. El del 83 fue durísimo, y se demoró mucho en reparar Piura. Pero realmente o sea, pobre, le tocó al gobierno de la UNDE que no sabía qué hacer con el fenómeno, pues no sabían qué hacer con el fenómeno del niño. Fue un fenómeno del niño que vino al Perú después de muchísimos años, no había memoria, ¿ya? Y de ahí llegó el gobierno de García, ya, que era como el hecatombe, ¿ya? Entonces se demoraron para el año 87, les juro, no teníamos Panamericana Norte. Estamos ya con la ministra Marilu Martens en el teléfono, justamente ella ha viajado varias veces a Piura para ver la situación allá. Muy buenos días, ministra. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que estará usted un poco cansada por el trabajo de ir y venir y estar viendo la infraestructura educativa en todo el país, pero le pido repasar con nosotros algunas cifras. Entiendo que ya habían separado 1.000 millones de soles de presupuesto para rehabilitación en algunos casos y en otros casos reedificación de escuelas públicas. ¿Ese proceso ya está empezando o cuándo va a empezar? A ver, Rosa María, para lo que es inversión en infraestructura educativa, las transferencias que el Ministerio de Educación hace a las regiones, ya hemos hecho la transferencia. Bueno,
las transferencias, perdón, hoy ya no sé qué día estoy, se hacen el 31 de marzo, son alrededor de 1.100 millones. Eso ya está hecho, ya el Ministerio de Educación lo pasó al Ministerio de Economía y las transferencias ya se hacen. Eso es proyectos de inversión que las regiones presentan al Ministerio de Educación a través de criterios que son criterios públicos, criterios transparentes, como que son escuelas que presentan altos riesgos, infraestructura con alto riesgo, escuelas en zonas de extrema pobreza, en zonas urbanas, escuelas que se requieren porque la matrícula es mayor al número de escuelas que hay en el lugar. Todo eso fue publicado a través de una resolución. Entonces se seleccionan esos proyectos de inversión y esas transferencias se hacen a las regiones. Eso ya está hecho. Así es, pero quisiera detenerme en ese punto, ministra, porque la queja de la ciudadanía es que, claro, el MEF transfiere por coordinación con el Ministerio de Educación el dinero a los gobiernos regionales y a los municipales provinciales, pero simplemente no se ejecuta. ¿Y cuál es la labor de supervisión del Ministerio de que la ejecución de estas escuelas realmente se realice? No, sí, eso sí se ejecuta, Rosa María. Inclusive nosotros una vez que transferimos a las regiones es porque ya tienen proyectos de inversión aprobados, o sea, son PIBs, ¿no? Entonces ya tienen, inclusive ya tienen los expedientes técnicos para que una vez que ellos cuenten con el recurso, con la plata, ellos puedan inmediatamente empezar a ejecutarlos, ¿no? Inclusive hay muchos de estos proyectos que ya están en ejecución, ¿no? Lo que les faltaba era plata para continuar, ¿no? Así es. Hay mucho de continuidad. Además nosotros brindamos acompañamiento y asistencia para que esto se realice. Okay. O sea, eso sí hay seguridad de que se va a hacer. Ahora, otra cosa es en el marco de la emergencia. Exactamente, ahí vamos a ir. En el marco de esta emergencia, por ejemplo, Piura, en cuanto a infraestructura educativa, pública y privada, porque hemos visto inundaciones bastante grandes en infraestructura privada también, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿Cuál es el plan? Bueno, tú sabes que privada no está dentro de la competencia. Yo lo sé, evidentemente. Nosotros intervenimos en pública. En el marco de la emergencia de todos los daños de la pública, lo que hicimos es una transferencia de 56 millones a las regiones, ¿no? Estamos en ese proceso de una segunda. Todas las regiones, todas las escuelas del Perú reciben un bono de mantenimiento que es directamente depositado en la cuenta del director de la escuela. Así es. Este bono puede ser hasta de 30.000 soles para que el director atienda las cosas de mantenimiento, las necesidades. Claro, pero normalmente los directores dicen que eso alcanza para los baños, más o menos. Exacto, puede ser para baños, para pintar, para cosas. Puntos de luz. Pero que no alcanza para mucho más que para eso. No alcanza para nada. Sin embargo, ahora en el marco de la emergencia estamos haciendo una segunda transferencia para que si su colegio se inundó y se malogró la pintura y se malograron los baños, puedan volver a atender con segunda transferencia. Esa es una cosa que les va a llegar al director. Además de eso, estamos transfiriendo a las unidades de gestión local 12 millones para que puedan atender también a las escuelas, ¿no? Ya con un mayor presupuesto por UGEL, porque son 232 unidades de gestión local que van a contar con 12 millones, para que además en el marco de la emergencia también puedan atender cosas un poco mayores a la UGEL, comprando cosas para la emergencia, ¿no? Entonces es una segunda transferencia una siguiente transferencia que estamos haciendo a las UGEL. Además estamos atendiendo a los colegios, llevándoles aulas prefabricadas, ¿no? Porque la infraestructura se ha dañado, y evaluando qué necesidad tienen los colegios. Tenemos equipos técnicos y los mismos colegios se están reportando para atender esas necesidades, y si hay que hacer otra inversión menor. Hay colegios que se van a tener hay colegios que se van a tener que demoler definitivamente. Totalmente. Totalmente. Hay colegios que hay que volver a hacerlos. Además han quedado en zonas también que ya son inhabitables y hay que volver a hacerlos.
pero eso ya estamos hablando de largo plazo, ¿no? Ahora hay que atender al corto plazo, hay que atender, y con esto que te estoy diciendo es con lo que vamos a hacer. Para empezar, pero definitivamente va a haber colegios que va a haber que tumbar por completo y volver a hacer. Ahora, hay colegios que están colocados en zonas que no deberían estar por la cantidad de, digamos, de daños que van a recibir, son zonas vulnerables. ¿Se van a reubicar? Lo tenemos que reubicar. Mira, es que la semana pasada visité un colegio que fue lo primero que se construyó en esta comunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha ido desarrollando el pueblo, y el pueblo ha ido desarrollándose a un nivel de 1,5 metros por encima del colegio. Entonces el colegio ha quedado como una piscina dentro de todo el pueblo. Entonces, por supuesto, el colegio tiene 2 metros de agua. Ese colegio tiene que salir, por ejemplo, te estoy citando un caso, ¿no? Entonces ese colegio hay que reubicarlo. Y como eso, hay muchísimos colegios en la región Piura y en todas las regiones del Perú que tienen que ser reubicados. Así es. Más o menos, ¿en cuánto calculan ustedes el número de colegios a reubicar? En el marco de la emergencia no te puedo decir ahorita porque, bueno, todavía están en evaluación. Volver a evaluar, ahorita hay pueblos que no podemos ni siquiera ingresar. Pero tenemos ya un plan de infraestructura nacional, que es un plan que ya está aprobado, que de verdad es algo muy valioso, para que nosotros podamos decir, hemos cumplido en el tema de infraestructura, equipamiento, en cuanto a mobiliario, en cuanto a todo lo que se requiere en el Perú para poder cerrar toda la brecha de infraestructura, son 110.000 millones de soles. ¿110.000? Millones de soles. Paso, 110.000 millones de soles, es una cifra enorme. Es una brecha grande, pero te estoy hablando de infraestructura, equipamiento, mobiliario. Claro, todo, a todo meter. O sea, si se apareciera Dios, mañana usted pudiera pedirle, pediría 110.000 millones. Claro, dentro de 110.000 millones, transferir 1.000 millones es una gota de agua. Claro, pero si tú me dices, bueno, infraestructura, concéntrate en infraestructura, es alrededor de 60.000 millones. 60.000 millones. 60.000 millones también es muchísimo dinero también para poder hacer toda la infraestructura. Esto es obviamente al margen de la emergencia, ¿no? No, eso es en general. En general, así es. A un ritmo de 4.000 millones al año en inversión. Claro. En el margen de la emergencia, como te digo, tendríamos que pasar todo esto para ver cuál es realmente el daño. Estamos ahorita evaluando, tenemos cerca de 800 aulas que están siendo distribuidas 1.000 aulas que están siendo distribuidas a nivel nacional para poder cerrar, digamos, ahorita la necesidad inmediata. Claro, que son aulas